Actividades de ritmo. Posibles progresiones para el diseño de coreografías. Propuesta de intervención que se lleva a cabo en la asignatura de Expresión Corporal en Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Facultad de Formación de Profesora de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora María José Álvarez Barrio. Primero, quiero agradecer a aquellas personas que comparten sus ideas, comparten todo su conocimiento a través de redes sociales o canal YouTube, porque sinceramente me ayudan muchísimo. En este caso, yo quiero fijar mi atención en dos perfiles. Uno que es Juan Fran Cánovas, un profesor de Educación Física de Murcia, que me lanzó en Twitter una idea y yo a partir de esa idea he creado una progresión de actividades rítmicas hasta llegar a la posible creación de coreografías. En este caso lo hizo a través de la red social de Twitter y simplemente envió este vídeo que podéis ver, que está inspirado en la rayuela africana, que se ha hecho viral en la red social de TikTok y que me inspiró una posible progresión de actividades rítmicas con mi alumnado de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por otro lado, quiero agradecer también el trabajo que realiza Antonio Méndez. Os recomiendo visitar su canal YouTube, aunque probablemente la mayoría de las personas ya le conocen, porque es muy interesante todo lo que publica. Y estuve viendo este vídeo de forma específica que utiliza un cuadrado, que es algo que utilizo yo mucho con el alumnado para que sea capaz de crear pasos básicos y figuras en el bloque de contenidos de danza, y me inspiró para poder realizar esta progresión. Cuando yo me planteo realizar una progresión de actividades de ritmo, no puedo evitar pensar que estoy formando a futuros profesionales de ciencias de la actividad física y del deporte y que la asignatura de expresión corporal se imparte en el primer curso. Por lo tanto, no puedo fijar mi atención única y exclusivamente en que puedan ser en el futuro profesores o profesoras de educación física, sino que pueden acceder a ámbitos profesionales bastante diversos. Entonces, me planteo varios objetivos que van acordes a las competencias que vienen establecidas en la propia guía didáctica de la asignatura. Los objetivos de esta progresión son reconocer recorridos y sus posibles combinaciones de cuerpo, espacio y tiempo, asimilar el concepto de pulso, percepción temporal, percibir el tempo, la velocidad del movimiento, coordinar y sincronizar el movimiento en el espacio y transferir la ejecución aprendida al diseño de coreografías. La asignatura está dividida en 4 bloques de contenidos y en la actualidad nos encontramos en el bloque denominado ritmo, y esta progresión me serviría como enlace para poder enseñar al alumnado lo necesario para que en el bloque de danza sean capaces de crear coreografías por sí mismos y sí mismas. Me baso en la pirámide que nos enseña Elisa Torres, profesora de la Universidad de Granada, Elisa Torre, de la Universidad de Granada, en el que se puede ver claramente que las acciones básicas vienen determinadas por un cuerpo que se mueve en un espacio en un determinado tiempo y con una determinada energía, y que toda la conjunción de esos elementos configuran lo que se denominan acciones básicas en el ámbito de la expresión corporal. ¿Cómo planteo las fases? En un principio recurro a actividades, y aquí he puesto simplemente 2 ejemplos, actividades de percepción espacial, la kinesfera, actividades de lateralidad y esquema corporal. Un posible ejemplo muy simple. Izquierda, dentro, delante, detrás, dentro, derecha, izquierda. Vale, y última vez. Les hago reflexionar sobre la importancia de los puntos cardinales, la importancia que tiene
definir cuál es mi lado derecho, izquierdo, delante, detrás, arriba y abajo, y que dependiendo del punto de referencia vamos a tener claros cuáles son esos puntos. Y siempre utilizo elementos que aparentemente no tienen ni delante, ni detrás, ni derecha o izquierda para que ellos sean conscientes de que tienen que tener siempre un punto de referencia para saber dónde poder colocarse. Otro tipo de actividades pueden ser la que os voy a mostrar ahora mismo, pero previamente lo que han hecho es ser capaces de buscar posibilidades de movimiento utilizando una actividad estrella en el ámbito de la expresión corporal, que es todas las actividades realizadas en espejo. Le pides al alumnado que sea capaz de moverse de una determinada manera, buscando distintas posibilidades de movimiento, y lo que descubres es que el alumnado solamente es capaz de moverse en el plano frontal. Solamente va hacia un lado o hacia otro y mueve su cuerpo como si fuese plano. Se les hace saber que el cuerpo es tridimensional, que es algo que parece una tontería, pero no somos capaces de darnos cuenta de que es así, y que se mueve en una quinesfera que tiene parte de delante, parte de atrás, hacia arriba, hacia abajo, y se les pide que sean capaces de explorar todas esas posibilidades de movimiento, teniendo en cuenta que su cuerpo es tridimensional y que se mueve también en un espacio tridimensional. Posteriormente a ese trabajo de espejo, se les pide que sean capaces de buscar distintos movimientos y en grupos tienen que realizar un canon. Habría una segunda fase en la que el alumnado realiza recorridos sencillos. Tienen que ser capaces de memorizar el recorrido que ha hecho un compañero o una compañera. Son recorridos sencillos. Se puede ir haciendo de forma más compleja, pidiéndoles que realicen cambios, que no hagan una alternancia de los pies, sino que nos haga recordar a los juegos de rayuela. Combinando no solamente la utilización de los pies, sino otras posibilidades a través de los segmentos superiores. En esta misma segunda fase se pueden hacer infinitas combinaciones de recorridos hasta llegar a la más compleja. Esta, por ejemplo, se les ha pedido que esos dos grupos que han estado trabajando de forma independiente sean capaces de realizar los recorridos mientras otra persona está realizando otro recorrido. Y por último, con la utilización del ritmo externo musical, se les pide que en un determinado momento paren y realicen un movimiento acorde al ritmo de la música que está sonando. En este caso, el alumno tomó la decisión de realizar pasos básicos de Fornite.
Después de haber realizado todo el trabajo relacionado con la percepción espacial y el reconocimiento de recorridos, pasaríamos a una tercera fase en la que se le pide al alumnado que trabaje por parejas buscando posibilidades rítmicas y utilizando para ello única y exclusivamente la combinación que le permiten los pies. Esta actividad, en algunos casos, ha supuesto un conocimiento por parte del alumnado de las posibilidades que le ofrece el movimiento de sus pies, y en otros casos han recurrido a retos que en algunas redes sociales. Un ejemplo, se produce una combinación, un acople del movimiento y en este caso nos recuerda a un reto TikTok. Y en la tercera Muy bien, sí, señor. el alumnado previamente ha trabajado por parejas, han diseñado una estructura rítmica de 8 tiempos y la han compartido con otra pareja, de tal manera que van uniendo los 8 tiempos diseñados por una pareja con los 8 tiempos diseñados con la otra pareja y diseñan finalmente una estructura rítmica en la que se les pide que se produzca un desplazamiento. Nos recuerda, por tanto, a el ejercicio, la actividad denominada la rayuela africana, aunque en este caso ni hay cuadrado ni uno entra por un lado y otro entra por otro, sino que todos van de forma coordinada y sincronizada. En la cuarta fase se le pide al alumnado, después de haber realizado las secuencias rítmicas que os he enseñado previamente, se le pide que de forma individual sean capaces de hacerlo en un espacio completamente distinto al del gimnasio en el que lo han aprendido. Se les pide que para ello encuentren un lugar en el que exista una cuadrícula o se diseñen ellos y ellas mismas esa cuadrícula para poder concretar los pasos en cada uno de los cuadrados que forman esa cuadrícula. ¿Algún ejemplo? Otro ejemplo. El alumnado además puede compartirlo conmigo a través de un enlace que yo les facilito de Google Fotos o si quieren y así lo desean lo pueden compartir en sus redes sociales. Y por último, lo que pasa es que esta fase todavía no la he llevado a cabo este año, la quinta fase sería la creación de coreografías rítmicas de desplazamiento. Yo por norma general, desde hace bastante tiempo, lo que consigo con el alumnado de primero de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es que sean capaces de crear estructuras rítmicas en locomoción realizando distintos recorridos. Este, por ejemplo, es un ejemplo, un posible ejemplo. Tengo aproximadamente pues como unos 10 ejemplos teniendo como punto de referencia el gimnasio en el que solemos llevar a cabo las actividades
les realizo un mapa en el que les asigno cuál debe ser el recorrido que tienen que realizar como grupo. Por ejemplo, en este caso, parte del grupo comienza aquí, otra parte del grupo comienza ahí, otro aquí y otro aquí. De tal manera que sean capaces de llevar a cabo la estructura rítmica que han diseñado de forma sincrónica y coordinada hasta finalizar todo el grupo, todo el equipo en esta zona central. Esto les permite entender que la ejecución de una estructura rítmica en la que se utilizan los pies les permita llegar a donde ellos y ellas quieran, siempre utilizando la misma estructura rítmica. Un ejemplo. Como veis, repiten de forma constante la misma estructura rítmica que, como mucho, yo les suelo pedir 4 veces 8 tiempos para que aprendan que eso es un bloque y posteriormente, cuando lleguemos al apartado de creación de coreografías, no sientan esa sensación de es que yo no sé bailar, es que yo no puedo ejecutar un paso de baile y no lo puedo encajar en una estructura rítmica externa. De esta manera, ellos y ellas ya tienen una base de aprendizaje de cómo se puede llevar a cabo un desplazamiento utilizando para ello pasos básicos y determinadas figuras, y la transferencia a la creación de coreografías con una estructura rítmica, una melodía, es muchísimo más fácil. Muchísimas gracias. Un saludo.